Buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a continuar con el estudio de lo que es la teología sistemática y rápidamente recordar que la teología sistemática, en resumen, es el estudio de Dios. Obviamente, como concepto, nosotros entendemos que el estudio de Dios lo sistematizamos a través de un tema en particular que lo ordenamos en función de su influencia y de su presencia en todo el resto de la Escritura. O se sistematiza son las doctrinas cristianas, que son las verdades fundamentales. Vimos los peligros de no enseñar teología sistemática, de la manipulación, herejía. Las doctrinas que vamos a estudiar, estamos en la segunda, que es la doctrina de Dios. También recordar algunos aspectos a considerar cuando hacemos estudio de teología sistemática. Aunque es un ejercicio intelectual, no debemos separarlo, por supuesto, bajo ningún punto de vista de nuestra concepción espiritual. Hacerlo con humildad, no con orgullo. Aprender a razonar sistemáticamente. Y aprendemos también teología sistemática para ayudar y apoyar a otros hermanos o hermanas. Y finalmente, todo esto tiene que conducirnos a una aplicación en nuestra vida. La primera cosa que debemos tener claro es que Dios en la Biblia no está interesado, por decirlo de alguna manera, en explicar su existencia, sino que la da por hecho. ¿Ya? Entonces, sin embargo, analizamos las evidencias tanto indirectas como directas de la existencia de Dios. También analizamos los 4 aspectos más comunes o generales en los cuales nos posicionamos los seres humanos en relación a la existencia de Dios. Comenzamos con el ateísmo, que niega la existencia de Dios o de cualquier ente superior. El agnosticismo, que alega que no hay suficientes argumentos ni para negar ni para probar la existencia de Dios. El rechazo o la indiferencia, que es alguien que dice creer en Dios, incluso puede practicar una religión, pero que lo hace de manera parcializada y siempre, no sé si ustedes recuerdan lo que salía en algunos tratados, ¿no es cierto?, que aquí está Dios, ¿no es cierto?, y aquí estamos nosotros. Esa es como la relación que debiera ser, la correcta. Pero esta persona no niega la existencia de Dios, pero es al revés. Él está en el trono y, en el fondo, Dios es quien se somete a su voluntad. ¿Ya? Eso es más o menos lo que significa el rechazo o indiferencia. ¿Ya? Y la cuarta, que es el teísmo, donde por supuesto nos ubicamos nosotros, pero tenemos que reconocer que existen ramas del teísmo que obviamente son heréticas, como el politeísmo, el panteísmo, el deísmo, y dentro del monoteísmo, que es donde nos situamos nosotros, también existen situaciones que no son verdaderamente relacionadas con Dios, sino que corresponden a falsas religiones. Por eso es que analizamos el cristianismo bíblico bajo 10 puntos, 5 de los cuales se exponen acá: la corrupción radical, la elección incondicional, la redención particular, el llamamiento eficaz, la preservación de los santos. Solo la Biblia, solo Cristo, solo la gracia, solo la fe y todo para la gloria de Dios. ¿Ya? Y comenzamos a analizar entonces los partiendo de la base. Y esto ya es parte de la teología propiamente de conocer a Dios, porque vamos a analizar su carácter. Lo primero que tenemos que establecer es que obviamente nosotros no pretendemos conocer la totalidad de Dios. De hecho, recuerden que cuando estudiamos la Biblia, la palabra de Dios, la primera cosa que tenemos que nosotros saber es que no es la revelación total de Dios, sino que es la revelación suficiente de Dios. Aún dentro de la suficiencia de esa revelación hay aspectos que para nosotros van a resultar sin una explicación, por decirlo de alguna manera, a cabalidad. Pero no es un problema de la Escritura, sino que es un problema de nuestra limitación. Y eso lo vemos principalmente en lo que es la descripción de los atributos no comunicables. ¿Ya? Y como
definición de los atributos, obviamente son las cualidades o perfecciones que descubrimos en la Biblia, eso es fundamental, y que constituyen la esencia de la persona de Dios. Y en la clasificación habitual en teología, ¿no es cierto?, se denomina comunicables o atributos incomunicables. Comunicable se toma del hecho de que de alguna manera yo tengo una cierta referencia en mi naturaleza humana con la cual puedo entender ese atributo de Dios. Incomunicable es que no tengo esa referencia. Por ejemplo, incomunicable es la eternidad de Dios. Yo no tengo esa condición, por lo tanto, yo tengo que solamente recibir la información y aceptar por fe que obviamente Dios es lo que dice ser, que no fue creado, no tiene principio, no tiene fin, en fin, todas aquellas cosas que son absolutamente ajenas a mí o a como ser humano. ¿Ya? Los atributos incomunicables, lo que acabo de decir, ¿no es cierto? Y de eso comenzamos analizando estos 5: la unicidad de Dios, la unidad de Dios, la autoexistencia de Dios, la infinidad de Dios y la inmutabilidad de Dios. Dijimos que la unicidad significa que Dios es único. Nadie es como Él y Él no es como nadie, si pudiésemos decir, ¿no es cierto? Vamos a estudiar nosotros el tema de la unidad de Dios y la Trinidad en particular un poco más adelante, porque es un tema que necesita ser tratado de manera, digamos, particular, ¿ya? Pero nos dice que Dios es uno, pero también dice que ese uno es tres, pero no son tres manifestaciones de Dios, ¿no es cierto? Sino que es Dios Padre es Dios, Dios Hijo es Dios, Dios Espíritu Santo es Dios. La autoexistencia. ¿Vamos esto? ¿Hasta dónde llegamos? ¿No? ¿Seguro? ¿La vimos? ¿Cuántos dicen que no? Es que ya a esta altura, no me acuerdo si lo vi en la mañana, en la tarde. No lo hemos visto. Bien. Entonces seguimos con la segunda. Seguimos con el siguiente. Vimos la unicidad, vimos la unidad y ahora la autoexistencia de Dios. Todos nosotros, este es un atributo incomunicable, porque todos nosotros entendemos que en algún momento comenzamos a existir. Por lo demás, nuestra existencia, en lo físico por lo menos, es de carácter finito. Entonces, Dios se revela a nosotros, pero se revela solamente describiendo esta condición. Dios tiene la base de su existencia en sí mismo. Él no fue creado ni tiene fin. ¿Ya? Más de eso, Él es independiente. No responde a nadie y no lo dirige nadie. ¿Ya? Dios es autoexistente, autosuficiente, ¿no es cierto? Dios no obtuvo su conocimiento ni su sabiduría de nadie. Nadie lo instruyó, nadie lo aconsejó, como dice la Escritura, y entonces todo ese concepto de autoexistencia es ajeno a nosotros, porque nosotros sí comenzamos a existir y sí nosotros vamos siendo alimentados, vamos siendo entrenados y vamos adquiriendo conocimiento, ¿ya? Pero Dios no adquiere conocimiento, Dios no crece más en conocimiento, Dios no aprende cosas, ¿ya? Vamos a ver algunos versículos. Daniel 4, 34 al 35. Si alguien puede abrir la puerta, por favor, que hay gente afuera. A no ser que sea el joven de la moto de la otra vez. ¿Qué pasa? Ya. Daniel 4, 34 al 35. Que espere el joven de la moto, salgo más tarde. Si me quiere pegar, estoy ahí en la camioneta. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nadie lo aconseja, nadie lo dirige, no responde a nadie.
es autoexistente. Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ya, el Padre tiene vida en sí mismo y también el Hijo se le ha dado tener vida en sí mismo. Por eso Jesús dice, yo pongo mi vida, yo la vuelvo a tomar. Uno de los milagros más potentes de Jesús fueron las resurrecciones. ¿No es cierto? El domingo vimos la resurrección de la hija de Jairo, pero tenemos también la resurrección de Lázaro. Y eso era para, ¿no es cierto?, demostrar que habían dos cosas que los judíos atribuían única y exclusivamente a Dios y no transaban. Una era el perdón de pecados. ¿Ya? Él decía, nadie puede perdonar pecados más que Dios. Y lo otro, nadie puede dar vida más que Dios. Bueno, Jesús hizo las dos cosas. Perdonó pecados y dio vida. ¿Ya? O devolvió vida. ¿Ya? Entonces, el Padre tiene vida en sí mismo. Tiene vida en sí mismo y el Hijo también tiene vida en sí mismo y le es dado dar vida. Romanos 9:19. Pero me dirás, ¿por qué? Pues inculpa, ¿por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Entonces, no solamente su voluntad es absoluta, su voluntad es propia, es autosuficiente, sino que además cuando Él ejerce su voluntad en alguien o en algo, es irresistible, sea para lo que sea. ¿Ya? 11:33 al 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Ya, entonces lo que está diciendo acá es la autoexistencia, la autosuficiencia. Eso es fundamental, es fundamental. Nosotros no tenemos esa condición, no tenemos un parámetro de comparación y por lo tanto es un atributo incomunicable. Recuerden que Dios, cuando estamos hablando de la revelación a nosotros, Dios se revela y si Él no se hubiese revelado a nosotros, es imposible que el ser humano hubiese conocido algo de Dios. El ser humano conoce algo de Dios, del carácter de Dios, si Dios se revela a Él. Ahora, recuerden también que cuando Dios se revela, lo hace de una manera en que los seres humanos podamos entender, ¿no es cierto?, aunque sea veladamente, el carácter de Dios. Recuerden, Pablo dice, ahora vemos como por un espejo. Nosotros seguimos en esa condición, no seguimos viendo todavía nítidamente las cosas. Dios se revela a nosotros y se revela principalmente por medio de un lenguaje antropomórfico, una forma de comunicarse. ¿Por qué? Porque de esa manera yo puedo entender algo que Él me quiere comunicar. No lo hace en un lenguaje angelical, no lo hace en un lenguaje ni en una forma desconocida para nosotros. Pero tengo que entender estas verdades máximas. ¿Ya? Dios no miente, Dios no cambia, ¿no es cierto? Esos son los pilares de la doctrina de Dios. Entonces, cuando yo pienso sistemáticamente y llego a un pasaje donde pareciera que Dios cambia, Dios me quiere enseñar algo a través de eso, pero Él no ha cambiado. ¿Me explico? Cuando Dios dice, me arrepiento de haber hecho al hombre, significa que Dios se equivocó, ¿no es cierto? No debía haberlo hecho, fue un error hacer al hombre, no lo hice bien, ¿por qué no lo eliminé antes? Imposible. Pero Dios trata de comunicarnos algo
que nosotros entendamos un hilo conductor de una historia donde Él interviene, pero interviene de una manera que nosotros podamos entender su voluntad, su forma de actuar, su forma de ser, no plenamente a nuestro nivel de horizontalidad, ¿ya? Aparentemente para nosotros Dios se arrepintió como te arrepientes tú o me arrepiento yo, pero sé que teológicamente eso no es así, ¿me explico? Porque Dios es inmutable. Porque si Dios no fuera inmutable y cambiara, nuestra salvación estaría en peligro. Entonces la elección no hubiese sido incondicional, sino que habría sido condicional. Por eso es que cuando hablamos de si la salvación se pierde o no, nunca tenemos que mirarnos a nosotros, tenemos que mirarlo a Él. Y Él no cambia. Si nos miramos a nosotros, todos la perdimos. Perderla. ¿Ya? Bien, entonces autoexistencia, autosuficiencia. Infinidad de Dios. Aquí comenzamos a usar este prefijo omni, que significa que lo abarca todo. Él llena el universo, no está limitado ni por tiempo ni por espacio. Dios no está condicionado por ningún tipo de límite. Todos sus atributos son perfectos e infinitos. Esta es una forma humana caída de tratar de expresar mínimamente este atributo. ¿Ya? Nada más que eso. Pero es suficientemente grande como para nosotros tener una idea de lo que eso significa. Una idea mínima, pero una idea al fin y al cabo. ¿Ya? La omnipresencia significa o es la expresión de la infinidad de Dios en relación al espacio. Eso significa que Dios está presente con todo su ser, en todos los lugares, en todos los momentos y al mismo tiempo. No es como el panteísmo. El panteísmo dice, la silla es Dios, el termo es Dios, la pizarra es Dios, yo soy Dios. No, Dios está separado de la creación y de las cosas, ¿ya? Pero se encuentra totalmente presente en todo lugar, en todo momento, en todo tiempo, ¿ya? Salmo 33, 13 y 14. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Desde los cielos vio a toda la gente, a todos los hijos de los hombres, ¿no es cierto? Desde su morada, ve todo, eso es lo que está diciendo. Está presente en todos lugares. Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová está en todo lugar. Los ojos de Jehová faltó la segunda parte. Dice, los ojos de Jehová están en todas partes. Miran, o sea, el Señor tiene ¿cuántos ojos? No, si usa antropomorfismo, tendría 2 ojos. Pero su omnipresencia implica que en todo lugar está siempre mirando. Nada se escapa de su visión, de su mirada. ¿Ya? Jeremías 23, 24. Jeremías 23. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿No es cierto? Se ocultará. Recuerden, por ejemplo, la insensatez de Jonás. Se quiso arrancar de Dios. ¿No es cierto? Es imposible. ¿Se podrá ocultar a alguien de Dios? No. Él es omnipresente, lo llena todo. ¿Ya? Nosotros no, podemos estar en un solo lugar a la vez. La eternidad es la expresión de la infinidad, que es lo que estamos viendo, ¿no es cierto?
La omnipresencia es la infinidad en cuanto al espacio, la eternidad es la expresión de la infinidad de Dios en relación al tiempo. Dios no está sujeto al tiempo, pero sí interviene en él. Dios crea el tiempo y el ser humano está colocado en un espacio determinado y en un cronos, que es, ¿no es cierto?, lo que significa el tiempo. El ser humano tiene el tiempo en una sola dirección, ¿ya? Dios no, Dios está presente, está pasado, está futuro, no está, aunque Él creó esto, Él no está regido por esto, pero Él puede intervenir en este tiempo, ¿ya? Puede intervenir en esto. Nosotros solamente podemos ir en el avance del tiempo, ¿ya? Por eso es que Pablo dice que nosotros debemos aprovechar el tiempo, porque el tiempo es el recurso no renovable más valioso que tenemos, ¿ya? Deuteronomio 33, 27. El eterno Dios es tu refugio, y acá, abajo, los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. El eterno Dios, ¿no es cierto? Para nosotros, eterno es un concepto. Se me hizo eterno, 2 horas. ¿Ya? Entonces, usamos una palabra que obviamente la vemos bajo un concepto filosófico, pero Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin. ¿Ya? No fue creado. Imagínense, ¿cómo podemos explicar eso? No se explica. Eso solamente se dice, Dios lo describe, pero no lo explica. No lo podríamos entender. Salmo 94. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Ya. Prólogo a lo que dice el apóstol Pedro después del Nuevo Testamento, para Dios un día son 1000 años y 1000 años como un día. Ahora, esa es una expresión que lo único que quiere decir es, para Dios el tiempo cronológico no es nada que ver con lo que es para nosotros, ¿ya? No está diciendo, porque hay algunos, por ejemplo, que dicen ya, entonces como el Señor 1000 años es un día 1000 años, entonces claro, llevamos 2 días, son 2000 años, faltan 1000 años más, sería el tercer día, el milenio, entonces, y empiezan a sacar cuentas y se ponen a hacer cálculos del regreso de Jesús. Así empezó, por ejemplo, Jorge Miller, el fundador de los adventistas, séptimo día. ¿Ya? No, lo único que está diciendo es que la medida de tiempo para Dios no existe y que es una cosa tan abismantemente distinta como que 24 horas mías para Dios pueden ser 1000 años o viceversa. ¿Ya? O viceversa. Isaías 40, Salmo 102, 12. Salmo 102, 12. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Permanece para siempre. ¿Ya? Isaías 40, 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿No es cierto? No se cansa, no se fatiga, no se agota. Es eterno, dice. Romanos 16, 26. Pero ¿qué ha sido manifestado ahora? Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. El Dios eterno es un título también, pero es un atributo, es eterno. Y finalmente Apocalipsis 1:8.
Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces ahí lo que está diciendo el Señor es Jesús, ¿no es cierto? Jesús, los mismos atributos de Dios, Él es eterno. Quien está hablando ahí es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Entonces dice, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El que era, el que es, el que ha de venir. Atraviesa todo el espectro del tiempo, en las formas en que nosotros lo conocemos y más allá de eso. Entonces, el atributo de la eternidad de Dios, cuando veamos la doctrina de Jesucristo, ahora estamos viendo la doctrina de Dios en términos generales y enfocado, por supuesto, principalmente en Dios. Pero cuando veamos la doctrina de Jesucristo, lo vemos por separado, como también vamos a ver por separado la doctrina del Espíritu Santo, porque son los tres Dios. Y el propósito es que nosotros tengamos una convicción bíblica, espiritual, de que Jesús es Dios, de que el Espíritu Santo es Dios. ¿Ya? Y vamos a verlo en función de que los atributos de Dios Padre son los atributos de Jesús, son los atributos del Espíritu Santo. ¿Ya? Cada uno de estos atributos los tiene Jesús y los tiene también el Espíritu Santo. La omnipotencia. Omnipotencia. Otro atributo incomunicable que dice que es el atributo que describe el total, absoluto e ilimitado poder de Dios sobre todas las criaturas, sobre todas las cosas, sobre toda la creación, en todos los tiempos y en todas las formas. Dios todo lo puede, nada es imposible para Dios. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos versículos, si nosotros tomamos solamente los primeros, el Génesis capítulo 1, cuando está haciendo la creación, el Señor, ¿no es cierto?, dice qué cosa, sea la luz, palabra. Ahí está. ¿Será la antena? Sí, es la antena. Muy bien. Muchas gracias. Ahí. Como una colita. Estoy contento. ¿Ya? Omnipotencia. Dios todo lo puede. Todo lo puede. Nosotros apenas podemos. Algo. ¿Ya? Tenemos Job 42.2. Vamos a ver Job 42.2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿No es cierto? Ahí hay una asociación entre omnipotencia, todo lo puedes, y no hay pensamiento que se esconda de ti. Eso es omnisciencia, que es el siguiente atributo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos los atributos de Dios son al tope cada uno de ellos. Es decir, es todopoderoso, todo presente, todo. ¿Ya? Bueno, Génesis completo, el capítulo 1, vamos al Salmo 33.6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. No sé por qué puse ese versículo, pero veamos Daniel 2.21. No era ese, ¿no es cierto? 33.6. A ver, reivindícate, Cristian. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo. Es Salmo 33.6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ya. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército. Sí. Pon abajo en la web un acápite. El pastor no se equivocó. ¿Ya? Ahora sí, Daniel 2.21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Ya, ahí vemos toda la potencia, todo el poder, su soberanía, su omnisciencia, todo. Él quita, Él pone, Él da, sobre todo. ¿Ya? Bueno,
Después vienen principalmente las escenas relacionadas con los milagros de Jesús, donde ya vimos la resurrección al pasar de Lázaro específicamente, pero nos vamos a centrar en Efesios 3:20. Los otros los vamos a ver cuando veamos la doctrina de Jesús, que vemos cómo Jesús tiene poder sobre los efectos de la creación, como la tormenta, sobre la muerte, en fin, sobre la enfermedad. Efesios 3:20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Fíjense, eso no lo vamos a analizar, el poder que actúa en nosotros, pero lo que está diciendo es que el mismo poder con el que Dios hizo todas las cosas es el mismo poder con el que nos rescató, ¿no es cierto?, con el que nos salvó y que nos ha dado para luchar contra el pecado, porque el poder de Dios es siempre el mismo. Él no requiere más poder para hacer una cosa o menos poder para hacer otra. Siempre su poder es el mismo. ¿Ya? Apocalipsis 19:1. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor, Dios nuestro. Ahí está hablando de Jesús, ¿no es cierto? Aleluya, salvación, poder, todo es de nuestro Dios. Entonces, omnipotencia, todo el poder en todas las cosas y sobre todas las cosas. Y finalmente lo que vamos a ver hoy día es la omnisciencia. Omnisciencia, que dice que es el atributo por el cual Dios lo sabe todo. Sabe lo que estamos pensando, sabe lo que vamos a pensar, lo que vamos a pensar el otro año si nos da vida, sabe todo. Es un conocimiento de Dios absoluto. No hay nada oculto para Él. ¿Ya? No hay nada oculto para Él. Salmo 147, 4 y 5. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Su entendimiento es infinito. Da un ejemplo, dice, Él conoce todas las estrellas y las llama por su nombre. El hombre conoce algunas estrellas, puesto algunos nombres, ¿ya? Pero Dios las conoce todas. Y ahora dicen que con este microscopio que están instalando en la segunda región, se va a poder duplicar la visión que se tenía hasta ahora, ¿no es cierto?, del universo, y obviamente son incontables las estrellas. Sin embargo, Dios sabe el nombre de cada una de ellas, ¿ya? El nombre de cada una de ellas, por eso dice que su conocimiento, su entendimiento es infinito. Primera de Juan 3, 19 y 20. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Él sabe todas las cosas, sabe todo lo que está en nuestro corazón, ¿ya? Él sabe todas las cosas, sabe todo lo que está en el cosmos, sabe todo lo que está dentro de mí, sabe todo lo que yo pienso, lo que siento, lo que voy a sentir. Su conocimiento es también independiente, no es dependiente. Nuestro conocimiento es dependiente, dependiente de lo que estudiemos, dependiente de unas capacidades que cada uno puede tener. Pero en el caso de Dios es absolutamente independiente. Isaías 40, 12 al 14. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palma? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? La respuesta a todos esos ¿quién?
es nadie. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le dijo? ¿Quién? Nadie. Él dice, y ahí usa antropomorfismo, con 3 dedos midió esto, con el hueco de su mano, los océanos. Entonces son cosas que escapan absolutamente a nuestro concepto. Por eso se llaman incomunicables. Solamente se dicen, pero no hay una respuesta a lo otro. O sea, no tengo yo cómo poder tener un parámetro. A eso se refiere el concepto de comunicable o no. Porque cuando veamos los comunicables, por ejemplo, Dios ama, ¿no es cierto? Yo como ser humano también amo. Obviamente no como Él, pero puedo tener un grado de entendimiento más cercano frente a eso. ¿Por qué? Porque después cuando me convierto, se me pide, ¿cuál es el más importante de los mandamientos? Amar al Señor tu Dios, ¿no es cierto? Por lo tanto, ese atributo que Él tiene, de alguna manera, ¿no es cierto?, es reproducido también por la criatura. Pero esto, no, imposible. Todo está descubierto ante Él, Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo está ahí, nada está oculto. ¿Ya? Nada está oculto. Entonces, lo que hemos analizado hoy día son atributos incomunicables. Nos están quedando solamente 3, que los vamos a ver la próxima semana, junto con el concepto de la soberanía de Dios, que es lo que de alguna manera le da el paraguas a todos sus atributos, porque el concepto de tener esos atributos significa que también Él los usa de manera soberana e independiente. Por lo tanto, la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia, ¿no es cierto? Y todos estos atributos, su eternidad, obedecen y pertenecen a la esencia incomunicable de Dios. Estos atributos nosotros no podemos explicárnoslos a nosotros mismos, ni podemos menos explicárselos a otros. Si alguien me dice, ay, pero explícame cómo Dios todo lo sabe, o sea que Él sabía que Judas iba, y la típica de la gente, ¿no es cierto?, iba a traicionar a esto, y sabía y esto, y entonces ¿para qué lo hizo? Entonces Dios sabía que Adán iba a pecar, ¿para qué lo hizo? ¿Y para qué puso el jardín y la serpiente? ¿Para qué? Y todas esas preguntas horizontalizadas uno tiene que decir solamente, y nosotros no tratemos de explicar, no, lo que pasa es que Dios lo que quiso fue probar al hombre y darle la forma de... No, mentira, no podemos explicar eso. No tratemos de defender a Dios, lo hizo. Yo no sé cómo, o por qué, mejor dicho, la razón específica de Dios, porque son insondables sus caminos y su voluntad. Las cosas reveladas son para nosotros y las no reveladas pertenecen a Dios. Él no reveló sus procesos. Él dijo, sea la luz. ¿Cómo lo hizo? No explica, mira la luz, cuando yo dije sea la luz, en ese momento los protones se juntaron y... No, yo lo hice. ¿Ya? Entonces, no es que no tengamos respuesta, es que no la hay. No la hay. Y nosotros no tratemos de explicar lo que Dios no ha revelado. Es como alguien me dijo, mira, si tú no explicas este tema de la Trinidad, que los tres son Dios, yo no voy a creer. ¿Qué puedo hacer yo? Tampoco si te explico garantiza que vaya a creer, porque eso es una obra del Espíritu Santo. Pero voy a hacer el intento. Entonces, todas esas cosas que nosotros mismos tenemos que tener tranquilidad, paz y confianza, porque esos son los pilares sobre los cuales también se sustenta nuestra fe en Dios. Dios no es limitado, Dios tiene control de todo, y entonces si tiene control de todo significa que lo que me va a pasar dentro de unos minutos, ¿no es cierto?, que yo espero sea lo que estoy esperando, pero si no es, Dios ya lo tenía en control. ¿Ya? No hay sorpresas para Dios. Dice, Él coloca reyes, saca reyes, no entiendo por qué coloca a alguno y saca a otro, no lo sé, pero Él lo sabe, Él lo permite o no lo permite. No llega un ángel allá arriba y dijo, uy, subiste y ganó la nueva mayoría. No te creo. Y yo le había iba para el otro. No
No podemos limitar a eso. Dios coloca, saca, Él tiene sus propósitos. Yo tengo una misión en esta tierra y está acotadita. Está acotadita. Y eso es lo que tenemos que entender los cristianos. Los cristianos cada vez más, nuestra mente se nos tiene que ir cerrando, y decir como caballito en la misión. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que está alrededor no lo podemos explicar. Muchas veces ni siquiera lo podemos soportar, la injusticia que hay, todo esto. No significa que nosotros estemos de brazos caídos o no hagamos nada, pero no podemos pensar, como muchos cristianos ilusos, que creen que a través de movimientos sociales se va a cambiar la sociedad. No se va a cambiar la sociedad. El ser humano, si no es cambiado por Dios, no cambia. No cambia. Puede que en algún momento baje una de estas cosas, esto acá, pero no cambia. No cambia. El único que provoca un cambio es Dios. Porque el ser humano no se hace mejor porque se modifica una conducta. El ser humano solamente empieza a conocer el bien y a ser transformado desde la maldad al bien una vez que Dios le ha rescatado de las tinieblas y lo lleva a la luz. Esa es la verdad a los ojos de Dios y es la verdad revelada para nosotros. ¿Y por qué es así? Porque obviamente, ¿y por qué nosotros lo entendemos así? Porque entendemos también los atributos incomunicables de Dios. Incomunicables de Dios. Todo su poder, toda su fuerza, toda su soberanía. ¿Por qué Dios tocó tu corazón para que tú fueras su hijo o su hija? No lo sé, nadie tiene respuesta para eso. Pero lo que Dios me ha dado a mí hacer es predicar el Evangelio a toda criatura. Y Él, que ya lo sabe de antes de la fundación del mundo y todo eso, Él tocará al que Él ya tiene. En el momento que Él haga efectivo ese llamamiento eficaz. Nosotros nunca debemos perder la esperanza con nadie a quien le hemos predicado el Evangelio. Pero no somos nosotros los que cambiamos a las personas. Es Dios. Pero nuestra responsabilidad, nuestro privilegio es predicarle el Evangelio. ¿Ya? Entonces, la próxima semana vamos a terminar con los atributos incomunicables y de ahí vamos a ver la Trinidad. ¿Ya? La Trinidad. Que está en la frontera entre lo comunicable y lo incomunicable. Lo mismo que la santidad. ¿Ya? Son dos atributos que si ustedes examinan algunos libros, uno lo van a tener incomunicable, otro acá, pero la verdad es que está en la frontera. Bien. Mauricio, ¿puedes orar tú? Señor, tú que eres honorable, santo y puro, en este momento me dirijo a ti pidiendo primero que nos perdones de nuestros pecados. Mi Señor, en este momento que terminamos el estudio para poder ir comprendiendo poco a poco quién eres tú, mi Señor, te pido que todo lo que hayamos aprendido nos sirva para aumentar nuestra sabiduría, inteligencia y conocimiento de ti, mi Señor, que nos sirve para ir avanzando el día a día. Te pido, mi Señor, también para que nos dé nuestro sustento físico y porque sigamos aprendiendo de ti en este estudio, o si es que llegas tú antes para raptarnos, que sigamos aprendiendo de ti en el cielo, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.